¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a De Vuelta por el Mundo. Tenemos muchísimas ganas de adentrarnos en un nuevo país y este les aseguro que les va a sorprender, a lo mejor porque no les suena tanto y porque no es un destino habitual como suele ser en este programa. Y me acompaña, por supuesto, Óscar García, bienvenido. Bien hallado, Roberto, entre vosotros. En esta ocasión nos encontramos de nuevo en el Café del Mercado, es nuestra ubicación habitual, aunque a veces cambiamos, bueno, pues un poco como los destinos, pero desde aquí, desde Ávila, en esta ocasión, ¿hasta dónde nos vamos? Pues nos vamos muy lejos, en una cita de un maravilloso libro llamado Los 7 pilares de la sabiduría, de un personaje seguro que más conocido que el destino al que nos vamos a adentrar, conocido como Lawrence de Arabia, decía que no hay hombre que pueda llevar esta vida y luego salir de aquí sin cambiar. Todo hombre llevará consigo, aunque sea de forma leve, la impronta del desierto, la atadura que marca a los nómadas y tendrá en su interior la necesidad de volver, ya sea de forma débil u obstinada, dependiendo de su naturaleza, porque esta tierra cruel puede hechizarte como no puede ningún clima templado del mundo. Nos vamos a Omán. Pues ese es nuestro destino, prepárense, vamos a coger la tarjeta de embarque porque nos vamos destino Omán. Destino Omán. Población 4.424.762 personas aproximadamente, dato de 2016. Puntos de interés: conoceremos sus principales ciudades, costumbres y tradiciones, paisajes e historias de un país no del todo conocido para el gran público. Distancia desde Ávila, en línea recta, 6.151 kilómetros aproximadamente. Bueno, pues destino Omán. En todos estos programas que hemos hecho, en la segunda temporada que hemos iniciado ya y también en la primera, mucha gente me ha parado por la calle y me ha dicho: ¿cuántos países ha conocido Óscar? ¿Más o menos los tienes contabilizados? Pues creo que en torno a alguno más de 60, ¿no? Probablemente la pregunta obligada, ¿cuáles de esos países han resultado tan exóticos o tan diferentes como lo haya podido ser este que vamos a visitar hoy? De hecho, fijaros que la guía habitual que utilizo de viajes lo engloba dentro de un espacio mucho más amplio de países como Arabia Saudí, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Yemen, ¿no? Se trata de un lugar del mundo muy desconocido y si lo es conocido es posiblemente por las noticias negativas que muchas veces nos llegan de los conflictos que se originan en las fronteras que limitan con este país que vamos a conocer hoy, que es Omán, ¿no? ¿Por qué Omán? Bueno, lo cierto es que sería una respuesta difícil encuadrar el por qué elegir un país tan exótico como Omán, tan desconocido, que la ONU decía hace pocos años que se trataba de uno de los países que en los últimos décadas ha sido capaz de ejercer un mayor nivel de desarrollo y reducir sus niveles de desigualdad. Es un auténtico paraíso, muy tranquilo. Estamos hablando de que se trata de uno de los países de la zona, en estos momentos casi en exclusiva, en el que el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro país no pone objeción ninguna como recomendaciones para poder viajar, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me lleva a Omán dos personajes, ¿no? Uno del que hemos hablado en la introducción, que es Lawrence de Arabia, y otro tan de ficción probablemente como Lawrence de Arabia, que es Sinbad el Marino, ¿no? Ambos tuvieron una cercanía muy importante con este país. De hecho, Sinbad el Marino, probablemente un personaje de ficción muy conocido por los niños a través de dibujos animados, pero muy conocido en la historia de la literatura, ¿no? De su romance con Sherezade. Se dice que nació en una pequeña ciudad al sur de Mascat, la capital de Omán, y Lawrence de Arabia, otro personaje también creado en torno a la ficción, se le atribuye el ser un elemento fundamental en la táctica de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial, en su lucha contra el Imperio Otomano a través de la rebelión que se dio en la península arábiga. Se construyó un mito probablemente dentro de esa época victoriana de Lawrence de Arabia, pero también yo creo que se construyó el mito de un auténtico explorador que en sus escritos él dice partir de un desierto que luego conoceremos como es el desierto de Ras al-Jali, para desde allí adentrarse a lo largo de toda la península arábiga y llegar hasta la ciudad de Petra, ¿no? En Jordania. Si tenemos que sentar una base, por supuesto, tenemos que hablar del sultán.
del sultán Al-Qaboos, Al-Qaboos. Se trata del régimen político de Omán, gira en torno a la figura de este monarca absolutista. Estamos hablando de una de las pocas monarquías absolutistas que aún quedan en el mundo, que todo el régimen político y económico gira en torno a este personaje, un personaje discreto para la figura de las monarquías, que apenas conocíamos por la prensa cuando nosotros estábamos allí, y que se encontraba en una fase médica en la que también podría suponer un cambio drástico para el futuro y el presente del país. Pues se trata de una monarquía absolutista y él no tiene descendiente alguno, ¿no? Con lo cual, bueno, eso marca también un poco el devenir de un país que está también, yo creo que significado por tener más del 80% de su población. Estamos hablando de un país relativamente pequeño, muy concentrado en 3 o 4 ciudades, sus 3,5 millones de personas, pero que tienen una significancia importante dentro de su cultura islámica, ¿no? Y es que se trata de la tercera rama o corriente de los musulmanes. Hemos hablado en algunas ocasiones de los suníes, de los chiíes, de cómo esas dos grandes corrientes se desangran en luchas fratricidas étnicas a lo largo de todo el mundo, pero este lugar, Omán, se trata de esa tercera corriente, una corriente que alardea, que además presume, y eso se puede ver en algunas condiciones de cómo viven y cómo actúan para con los pocos extranjeros que hay, de una manera bastante sencilla, bastante humilde, ¿no? Hablabas al inicio de un país tranquilo, de esa progresión que ha tenido en los últimos años, de igualdad. El papel de las mujeres, bueno, pues está ahí, muy presente en la sociedad. Y luego también lo que nos llama la atención, si alguno se mete ya para indagar, que seguro que lo están haciendo a lo largo de este programa, la igualdad en cuanto a la vestimenta, eso sí, pero la tranquilidad nos llama la atención. Por ejemplo, si miramos alrededor del mapa, Arabia Saudí, Yemen, llama la atención. Sí, de hecho, por encuadrarle geográficamente, bueno, Omán, a lo largo de varios cientos de kilómetros de costa prácticamente virgen, salvo la capital Mascat. Estamos hablando de una de las capitales posiblemente más bonitas del mundo. No ha sido penetrada por esos grandes moles de edificio que apenas a 4 o 5 horas en autobús desde allí. Además es que no pueden, a determinada altura ya no quieren edificios como puede ser Dubái o algún sitio. Exactamente, son muy tradicionales y guardan muy bien el arraigo de una ciudad que está metida entre montañas montañas muy sinuosas, y destaca muy bien todo ese blanco de sus pequeñas casas, ¿no? Como te decía antes, se trata de un país que en la zona sur hace frontera con Yemen. Es una frontera, digamos, ahora mismo muy caliente también, después de la invasión que Arabia Saudí ha hecho también sobre sus minorías en esta parte del mundo. Y hacia el lado este hace frontera mayoritariamente con Arabia Saudí, aunque casi todo lo hace por una frontera probablemente indefinida, ¿no? Porque está marcada por el desierto de Ras al-Jali, y en la parte también noreste lo hace con los Emiratos Árabes. Un hecho fundamental, ¿no?, para significar el viaje es que Omán no hay mucha conexión de vuelo europeo desde Omán. Desde Madrid no recuerdo si en estos momentos puede haber algún vuelo regular, pero prácticamente descartado. Yo creo que es imposible volar de manera directa a Muscat, con lo cual hay que hacerlo vía Dubái, ¿no? Desde Dubái hay que cruzar en autobús aproximadamente un autobús de unas 3-4 horas, que se alarga varias horas más porque se trata de una frontera bastante lenta, en el que son muy rigurosos a la hora de fijarse en todo lo que pasas de un lado a otro del país, y especialmente, como nos ocurrió a nosotros, si éramos los dos únicos occidentales que íbamos en ese autobús, ¿no? Hay mucha población extranjera, especialmente mano de obra de origen indio, que cruza las fronteras entre los Emiratos Árabes, concretamente entre Dubái y Omán, ¿no? Pero bueno, en todo caso es verdad que dentro de ese contexto bélico, histórico bélico, actualmente también, Omán es un lugar bastante más tranquilo en ese sentido, y apenas en los últimos siglos se le reconocen revueltas, salvo las propias de sus tribus, que han tratado de ganarse el poder, especialmente en torno a figuras de ciudades muy concretas que, como luego hablaremos, poseen auténticas fortalezas como Niswa, como Bakla, que son ciudades patrimonio de la humanidad y son realmente preciosas, ¿no?
Si ustedes han visto ya algún programa de Vuelta por el Mundo, si no ya se lo anticipo yo, aunque más o menos lo van conociendo, de sitios no es de ir a un hotel y ya está, y yo creo que Omán mucho menos, ¿no? No, de hecho el viaje a Omán estaba pensado, y así fue desde el principio, como un viaje en el que pudiéramos ir, como siempre, de la manera más libre, pero en este caso con una tienda de campaña, ¿no? Parece que puede resultar curioso, pero bueno, a veces uno trata de ocultar algunos lugares bonitos que ha visto por el mundo, tratándolos de preservar de ese turismo de masas, ¿no? Este no parece que lo sea en este momento un destino muy atractivo, aunque yo lo pueda poner así, ¿no? Bueno, por el entorno, ¿no? Pero lo cierto es que Omán es un lugar muy agradable pues para llevar una tienda de campaña, poner una fogata, y o bien en una playa en la que puedes observar los desoves de las tortugas verdes con todo el sigilo y digamos el tacto que uno debe tener ante un espectáculo como este, o bien adentrarte en las montañas y en los cañones de Jebel Shams y poner tu tienda de campaña pues, a 2.500 metros de altura, y lo mismo poner allí tu pequeña fogata y posiblemente no encontrarte nadie, ¿no? En el caso del desierto, en los bordes del desierto es fácil encontrar beduinos, pero en estos lugares nos encontramos con muy poquita gente, algún expatriado también europeo que viajaba desde Dubái con la familia para recorrer el país de esta manera, ¿no? Yo creo que resulta también muy atractivo llevar tu tienda de campaña, a riesgo de que a veces llegues de noche, la pongas en una playa y a medianoche sientas que el mar está demasiado cerca y te toque levantarte para cambiar la tienda de campaña un poco más atrás, ¿no? Pero para esto Omán resulta ser un lugar encantador. Es que yo creo que eso confronta mucho la palabra turismo, que haya miles de kilómetros de playa, pero que no la pisen prácticamente para nada, o sea, que está ahí, es muy bonito, vemos el sitio donde las leyendas de los piratas, pero es un lugar virgen, como tú dices. Prácticamente nosotros en todas las playas que estuvimos podíamos decir que estábamos completamente solos, ¿no? Había playas kilométricas y salvo algún pequeño complejo, además muy bien cuidado en torno a Mascat, también para aprovechar un poco los fondos índicos, que también son muy bellos en cuanto a fauna en el mar, apenas había mucho más. De hecho, no lo buscamos, ¿no? Pero tampoco era el lugar donde encontrar sitios para hospedarse, salvo en la capital. A la hora de moveros, coche, furgoneta, ¿cómo podían ser los desplazamientos? Bueno, tomamos un coche. Se trata de un lugar, de un país con unas infraestructuras muy cuidadas. Es un país que, un poco fruto de las reservas gasísticas, pues tiene un PIB bastante alto, y eso se ha llevado también un poco a las carreteras, carreteras muy cómodas. Y otra cosa ya es pues cuando tienes que acceder a la montaña, cuando pues que a veces había que dejar el coche en algún lugar y acceder durante varias horas hacia la montaña, o cuando uno está en los bordes del desierto, donde la conducción se supone más que experta, y obviamente nunca con un coche normal, ¿no? Y digo más que experta, es un auténtico espectáculo ver a los beduinos que han pasado de los camellos a los grandes Toyotas conducir por el desierto. Es por todas las dunas, muy impresionante. Como el Rally París-Dakar prácticamente. Oye, un detalle, un paréntesis, que yo también me quedo mucho con esas cosas, la percepción, el detalle, por valga la redundancia, de que los coches limpios e impecables, no puede haber suciedad. Sí, yo creo que no solamente es en los coches, ¿no? Se trata de un país en el que, bueno, se origina una de las cunas de un producto conocido en Europa, pero posiblemente nunca visto en su origen, ¿no? Que es el famoso incienso y la mirra, ¿no? Aquí están algunas pequeñas piedras de cómo se solidifica el aceite que extraen a estos árboles, ¿no? Y que luego prendido da un olor maravilloso. Y te lo decía porque son muy cuidadosos los omaníes, y las mujeres también son muy cuidadosos en el aspecto físico, más si cabe cuando tanto en más medida ellos apenas llevan una túnica blanca impoluta y un sombrero en el que pueden lucir un poco más de personalidad, una diferencia de personalidad. Las mujeres llevan también bueno, lo que en la India son esos famosos saris de colores muy bonitos, y el oro en esta parte del mundo es un valor muy preciado, de ahí que
como se puede ver en el famoso mercado de oro de Dubái. Aquí, de una manera más modesta, en el zoco de Mascat también se pueden ver tiendas espectaculares con el oro, ¿no? Son amantes del oro. Y luego, añadido al incienso, también está algo que les apasiona y que hace pues que sea un lugar que hasta en el mismo desierto uno pueda tener unas fragancias aromáticas muy agradables, porque usan muchos perfumes naturales, y son muy cuidadosos, ¿no? Los hombres mantienen una estética de un alto estilismo, especialmente a la hora de cuidarse su barba, de cuidarse su pelo, bueno, es muy curioso eso, ¿no? Yo creo que eso lo pueden trasladar a todo, y por eso también son muy impecables a la hora de lo que visualizan, que es muy poco, ya digo, porque son gentes muy sencillas y muy humildes, a pesar de que se ve, bueno, yo creo que una manera de vivir bastante acomodada, por decirlo de alguna manera, pero especialmente en las grandes ciudades, ¿no? Saliendo al mundo rural, pues se trata de un mundo rural que muchas veces roza pues esas cosas del medievo, ¿no? Especialmente cuando uno se acerca a ciudades como Niswa o como Bakla, en el que ver esos fuertes medievales todos de arcilla y de barro, ¿no? Pues impresiona mucho, y más en esas estepas previas al desierto. En muchas zonas también se conserva la esencia turca de esa relación, pero por aportar más en cuanto a las mujeres, decías tú lo del oro, bueno, pues con esos anillos que reflejan, luego van como europeas, pero claro, a la hora de salir a la calle se tapan, y luego también lo que hemos comentado en algunos países, a la hora de reuniones, cenas y demás, en una habitación las mujeres, en otra los hombres, y así es como se avanza, pero sí que decimos que la mujer sí que está integrada a la hora de lo laboral y de tener su sitio en la sociedad. Sí, sí, lo hacemos, como decía antes, comparándolo con países de su entorno. Obviamente, ya te digo, esta tercera corriente del mundo musulmán, los ibidíes, son, digamos, bastante más abiertos, a pesar de estar dentro de un régimen, ¿no? Como puede ser el de este sultanato, esta monarquía absolutista, que deja poco espacio para las libertades entendidas como en Europa, pero es verdad que en ese sentido, bueno, pues no era nada difícil el entablar conversaciones, aparte de que es gente, bueno, con un nivel cultural importante, en el que, como habíamos contado con el caso de Irán, no es difícil encontrarse gente, especialmente en las capitales, que hable un inglés perfecto, ¿no? A la hora de darte la mano, la derecha, y si acaso. Sí, a la hora de darte la mano, bueno, es el contacto físico, ellos lo entienden de otra manera, y normalmente es llevarse la mano al pecho como sentido de cordialidad. Nosotros tuvimos allí varias veces oportunidades de entrar en un contacto más cercano con ellos. De hecho, nos ocurrió una cosa, el día previo a marcharnos, dormíamos en una playa cerca de Mascat, y ya lo habíamos hecho el primer día. Nos pareció un lugar tranquilo, agradable, y fuimos el día antes de irnos a dormir a ese mismo lugar. Curiosamente, yo creo que había un grupo allí de mujeres que nos habían visto previamente, les volvió a llamar la atención, les volvimos a encontrar allí, ¿no? Y por la mañana fueron a saludarnos, obviamente no hablaban nada de inglés, pero nos llevaron allí un fantástico desayuno, ¿no? Que nosotros lo compensamos con algo que tenemos el convencimiento que probablemente no usen nunca, pero les llamaría mucho la atención, que fue darles nuestra tienda de campaña, y la dejamos allí, ¿no? Con nuestros sacos de dormir. Con todo el recuerdo. Oye, te tengo que decir una curiosidad antes de irnos a publicidad, de hacer un alto. Hace unos meses a la televisión, a la delegación de la 8 Ávila, acudieron unos chinos, una delegación china, y nos acordamos de ti y de tus viajes con aquello del contacto, lo de los 2 besos. Nosotros, los españoles y los europeos, depende de la zona, bueno, pues somos muy de lanzarnos, hola, ¿qué tal? Y ellos se quedaban como la mano y ya está. Sí. Eso no lo tenemos interiorizado nosotros, pero claro, tenemos que comprenderlo. Sí, es cierto, ¿no? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el contacto físico, no tanto cuando uno viaja a Oriente Próximo, cuando viaja a África, donde algunas veces el contacto sí que... Pero en el caso de Asia es cierto que bueno, puede incluso no solamente no ser un gesto de cordialidad, sino incluso llegar a ofender. También entra dentro de la religión lo de tomar una cerveza como podemos hacer nosotros en cualquier bar, allí más difícil. No, en este caso en Omán no estaba permitido, no está permitido el alcohol. No recuerdo en ningún lugar en el que tener la oportunidad de tomar el alcohol. Lo habíamos hecho previamente entrando por Dubái, en el que, bueno, se trata de un gran megalópolis en el que puede uno encontrar absolutamente de todo, incluso al Real Madrid, nosotros lo encontramos allí, porque viajábamos en aquella época por Navidades, y curiosamente coincidió que estamos en una plaza, en la playa de Jumeirah en Dubái, y allí llegó el Real Madrid, ¿no? Y nosotros nos vieron extraños, ¿no? Al fin y al cabo aquello estaba lleno de
emiratíes y verlos a nosotros, pues imaginaron, incluso hablando en castellano, y dijeron, ojo, estos vienen con ellos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que te quiero decir es que bueno, pues que se trata de un lugar en el que no, en Omán no está permitido. Uno puede hacer uso de otro tipo de obviar el alcohol y aprovechar el momento pues para tomar algunos de sus productos, ¿no? Y en este caso, en el caso de la bebida, pues tienen también cosas curiosas, ¿no? Tienen, pues bueno, los tés están muy aderezados con mantequillas y bueno, también forma parte de un poco del clima el poder tomar refrescos muy mentolados y también con el famoso cardamomo, y bueno, pues yo creo que también eso es interesante, ¿no? También muy interesante el tema de la comida, ¿no? Se trata de un lugar con pocas cosas que te llamen la atención, pero alguna tiene. Pues vamos a continuar hablando de gastronomía, por supuesto, de una mezquita espectacular que va a llamar la atención y que detallaremos cosas, y luego también del desierto, por supuesto, que es el gran protagonista, la arena, pero dicen que espectacular. Ahora enseguida continuamos con Omán, de vuelta por el mundo. Regresamos en De Vuelta por el Mundo, vuelvan a ponerse cómodos, que vamos a seguir de viaje. Omán, no sé si pesa más ahora empezar con la mezquita o con el desierto. ¿Te llamó mucho la atención? ¿Te quedaste prendado de ese sitio? Bueno, yo creo que se trata de, al menos para mí, de los dos grandes lugares de un sitio como Omán, ¿no? Lo cierto es que Omán no hay que minusvalorarlo en el sentido paisajístico, ¿no? De hecho, podemos encontrar, por un lado, el desierto, que hablaremos luego de él, por otro lado, la tierra se resquebraja de una manera estruendosa a través de grandes ríos, con cañones impresionantes que se llaman wadis y que uno puede recorrer a lo largo de grandes kilómetros y bañarse en exuberantes lagos turquesas o esmeraldas llenos de palmeras e higueras, ¿no? Es un paisaje realmente increíble, los famosos wadis. Y en medio de la nada, cuevas, donde también vive gente, viven familias. En medio de la nada, cuevas donde viven nómadas que en función de la crecida de esos wadis deben de subir o ascender más o menos, ¿no? Eso como donde la tierra se rompe de una manera abrupta, pero hay vida, hay humedad, ¿no? Como te decía, pero luego también la tierra se rompe de una manera abrupta en Jebel San, lo que llaman el Gran Cañón de Arabia, a más de 3.000 metros de altura. Uno puede encontrar un espectáculo que después, habiendo conocido el Gran Cañón, no lo asemeja, pero sí puede llegar a sobrecoger en la misma magnitud, ¿no? Y por otro lado, como te decía, yo creo que está en toda la costa, ¿no? Una costa kilométrica en la que hay diferentes lugares donde de una manera absolutamente virgen y salvaje poder observar el desove de las tortugas verdes, y luego por otro lado hacia el interior pues está el famoso desierto, ¿no? Que si te parece le vamos a dar la categoría antes de hablar de la famosa mezquita del Sultán Qaboos, ¿no? El desierto por el que nosotros nos aproximamos lo hacíamos un poco en la famosa referencia de este Laurés de Arabia. Como decía, es probablemente uno de los lugares hoy en día más desconocidos y más inhóspitos del mundo, al menos geográficamente hablando. Prácticamente 2/3 del país, como podemos comprobar, que correspondería a esto hasta la frontera en el sur con Yemen. Tiene una frontera que, como podéis ver, se trata de una línea absolutamente recta, porque casi probablemente que indefinida, ¿no? Que es la frontera con Arabia Saudí y es la entrada al famoso desierto de Ras al-Khali, ¿no? El desierto de Ras al-Khali es un desierto, para que nos hagamos una idea, que es más grande que la mismísima península ibérica, ¿no? Estamos hablando de más de 650.000 kilómetros cuadrados en los que lo que hay son auténtica naturaleza, en el que no hay posibilidad de adentrarte salvo en los bordes, sino es a través de caravanas de nómadas que aún hoy se les puede ver con sus cientos de camellos, que actualmente son muy preciados para las famosas carreras donde hay grandes apuestas en Dubái, pero se trata de, como te decía, de un sitio que apenas bordearlo
ya es algo absolutamente sobrecogedor, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de pasar aquí 2 noches en Nochebuena, no hicimos nada más que llegar hasta donde nos permitió el vehículo en el que nosotros íbamos y dejarlo allí aparcado debajo de una crinea probablemente milenaria, y apenas pasaron varios minutos hasta que bueno, pues, 2 beduinos, dos nómadas se aproximaron con sus grandes todoterrenos, le metieron un cable a un árbol que estaba medio muerto, lo arrancaron, sacaron un hacha, lo partieron y nos dijeron que eso es lo que necesitaríamos para pasar la noche, ¿no? En alusión a que pusiéramos un fuego, ¿no? Afortunadamente nosotros íbamos allí con la intención de apenas una duna un poco más allá, una duna de 200 metros de altura. Que puede ser bastante el llegar. Un montón, había un campamento de beduinos que bueno, pues tenían la posibilidad de dar acogida a la gente que había por ahí. Coincidimos con una familia de holandeses y aquella noche pues vivimos una Nochebuena completamente diferente, probablemente el cielo más bonito que yo haya visto en el mundo, en el que bueno, pues los beduinos habían hecho un hueco importante en la arena del desierto por la mañana, habían metido un cordero y con todo el calor de la arena del desierto por la noche nos comimos un cordero increíble, ¿no? Allí pues en torno a alguna sisa, fumando sisa y viendo, pues como te decía, un paisaje increíble. Nos bajamos hasta nuestra tienda de campaña, dormimos y por la mañana pues bueno, anduvimos un poco por la zona del borde del desierto. Yo creo que es un lugar increíble, ¿no? La posibilidad de estar en los bordes de Ras al-Hali, yo creo que para mí era algo que me llamaba mucho la atención, y como hemos dicho en la introducción, la Voz de Arabia lo dice, ¿no? Los desiertos son lugares que llenan tanto pensando que no hay nada, que una vez que has ido a uno tienes ganas de volver a otro, ¿no? He leído también, pues esos comentarios, ¿no? A lo mejor mucha gente lo puede pensar, ¿cómo puede ser bonito un desierto si es solo arena y demás? Pero ahí está la sí, magia. La verdad es que yo creo que esa es la magia, ¿no? De cómo el desierto cambia en función de la humedad que haya, la arena, cómo, bueno, pues ascender a una duna de más de 300 metros de altura, ver cómo cae la arena, ver cómo suena, ver cómo cantan, ¿no? Las dunas, ver cómo cambia el color de las dunas y del paisaje tan largo, tan extenso, hasta donde te abarca la vista, ¿no? Yo creo que es, el silencio también es sobrecogedor, ¿no? El cielo, ¿no? Bueno, yo creo que a mí me pareció un lugar increíble, ¿no? Hay gente que puede pensar que eso no es un lugar de vacaciones, por eso también estas son las diferencias entre viajar y hacer turismo, ¿no? Humedad y calor, en diciembre no lo sé. Bueno, no había mucho, obviamente el desierto sabemos que tiene temperaturas extremas, esa parte del año no es donde más uno sienta las temperaturas extremas, pero es verdad que resultaba impensable el dormir con toda la ropa que teníamos de manga larga y con la cazadora metidos en el saco y que por la mañana estuviese en pantalón corto, ¿no? Pero eso es otro de los atractivos de estos lugares del mundo, que son los desiertos, ¿no? Donde las temperaturas se hacen extremas de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que eso también es interesante. La mezquita, no sé si decirlo y escribirlo con letras mayúsculas. Sí, posiblemente podamos decir la mezquita, aunque haya una cercana que ha tratado de hacerle sombra en Abu Dhabi, la mezquita del sultán Al-Qaboos. Se trata de una de las mezquitas más majestuosas del mundo, de una obra arquitectónica que trata de ser superada, no solamente por 2 grandes rasgos de esta mezquita. Por un lado, se trata del lugar que acoge la alfombra hecha a mano más grande del mundo, casi 4 años haciendo una alfombra a mano, y la lámpara de araña con cristales de Swarovski más grande del mundo. Eso en sí ya son 2 grandes hitos de una obra arquitectónica, pero lo más llamativo de esta mezquita es que ha ido incorporando rasgos de la arquitectura islámica de varios siglos y de varias referencias a lo largo de todo el mundo, ¿no? Se trata de un lugar absolutamente increíble, ¿no? Que, bueno, pues una vez dentro uno se encuentra sorprendido de cómo el ser humano es capaz de hacer algo con tanta exuberancia, ¿no? Y en el que, bueno, como ocurre en cualquier otra mezquita del mundo, las mujeres
deben de guardar pues, cierta discreción a la hora de su atuendo, pero en este caso también los hombres, ¿no? Una fórmula de guardar respeto. Está a las afueras, trata de competir con una magnífica ópera que no tuvimos la ocasión de poderla visitar, que se había hecho recientemente en Mascat, pero yo creo que bueno, como decíamos antes, se trata de una de las grandes mezquitas del mundo, ¿no? Y es que se estima que unas 20.000 personas, unos 20.000 fieles pueden estar allí dentro. Sí, y además, bueno, se trata de, como te decía, de que el sultán Qaboos llevó artesanos de infinidad de lugares del mundo para terminar los detalles de esta magnífica obra arquitectónica, ¿no? En cuanto a la vida, en otros casos, pues nos has estado comentando, nos cruzamos, vivimos con una familia, hemos estado en el día a día, en el tú a tú, cómo es, se habla pues eso, de la humanidad, de la cercanía, del buen trato que se tiene a las personas que llegan, pero el petróleo, el gas, ¿qué más? ¿De qué más se vive? Bueno, pues esencialmente el petróleo, el gas y también del comercio marítimo, ¿no? Tienen el puerto de Muscat, no es un puerto comercial, pero hacia el sur, Sabat es uno de los puertos de referencia del comercio mundial. De hecho, luego sabremos por qué hemos elegido hoy el libro que hemos elegido, ¿no? Pero también yo creo que bueno, ese es un país bastante que se gestiona bastante bien con sus propios recursos, ¿no? Estamos hablando de apenas 3 millones de habitantes y yo creo que el gas especialmente les da, digamos, para sostenerse de una manera bastante digna, ¿no? La relación que tuvimos con los omaníes también fue muy curiosa, ¿no? Son bastante reacios a que les saques una cámara y les tires una foto, pero en el momento que entablas conversación con ellos, automáticamente te sacan un té, te sacan un plato de dátiles o te dan de comer, ¿no? Es bastante normal, ¿no? De hecho, ellos pues, sentían bastante sorpresa, especialmente en las zonas rurales, de encontrarse occidentales, ¿no? No era habitual para ellos, algo más en algunos núcleos así más turísticos vinculados a lugares patrimonio de la humanidad, pero tampoco era muy normal, ¿no? ¿Qué más contamos? Porque tenemos por aquí el libro que vamos a decir luego. Hemos comentado las formas de vestir, esa igualdad. ¿Con qué más te quedas de Omán? Bueno, yo me quedo, como decíamos al principio, ¿no? Con un país que aparentemente puede resultar muy exótico, que se trata de un lugar en el que de no haber ido a otros lugares del mundo probablemente nunca te hubieras percatado de haberle conocido, de un país que a pesar de lo que te decía antes, del dato interesante de que en las últimas décadas es uno de los países que más ha progresado del mundo, ¿no? Pero que en sus costas pues puedes ver todavía pescadores con sus dhows, unos barcos fantásticos en el que yo imaginaba que fuera uno de ellos en los que surcara Sinbad el marino, ¿no? En el que bueno, que no es un lugar con mucha receptividad de turistas, pero que los lugares de los que disponen son lugares maravillosos que permiten pues hacer un viaje en el que le puedes dar una alta dosis de aventuras si lo que te apetece es hacer aventura, ¿no? Teníamos por aquí, no sé si lo has guardado, unos billetes. La vida muy cara, ¿cómo tenemos todos el concepto de esa parte del mundo? Bueno, en realidad lo cierto es que comer era económico. Los días que dormimos a la llegada y a la salida de Mascat en el hotel, bueno, pues yo creo que fruto de que tienen poca oferta, pues tampoco eran lugares caros, ¿no? Pero bueno, resulta accesible, ¿no? Recuerdo que el rial omaní, un rial omaní eran 50 céntimos, es decir, un euro eran dos riales, ¿no? Bueno, digamos que tampoco hay que hacer grandes expeditos a la hora de viajar por el país. Que no necesitas mucho. La gasolina era prácticamente muy barata. Muy barata, probablemente, no lo recuerdo muy bien, pero probablemente más barata que el agua, ¿no? Y entonces, pues como te decía, tampoco es un sitio donde pues esto es demasiado caro, esto es demasiado barato, ¿no? Obviamente su entrada por Dubái sí que te hace que
que tengas que tener, sobre todo una cosa importante cuando uno viaja a Dubái y va a pasar allí algunas noches, es haberlo reservado con muchísima premura, porque una noche en Dubái comprada de un día para otro puede multiplicarse por 500, por 100. Entonces es muy importante el poderlo reservar con mucho tiempo para encontrar lugares donde dormir económicos, ¿no? Pues también yo creo que el viaje nos dio para establecer esos dos grandes contrastes, ¿no? De un mundo rural, tranquilo, como puede ser el país de Omán, y una ciudad construida de manera artificial. En la nada. En la nada, con todo lo que te puedas imaginar, el acuario más grande del mundo, la pista de nieve artificial más grande del mundo, sobrevuelas, que ya lo hemos contado alguna vez, ¿no? Cuando vuelas a Dubái, a veces te recomiendan ponerte de un lado a otro del avión para que puedas ver esas barbaridades, ¿no? Que son la plaza, la famosa las islas de la plaza del islote Jumeirah, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que son impresionantes, y luego pasas apenas 6 horas en autobús y te encuentras en un mundo completamente diferente. Hablando de cifras, 90% de todo. Recomendación. Pues este es el libro que traemos hoy. La verdad es que ya he tenido otras ocasiones pensado presentarle, porque a mí, sinceramente, me encantó. Es un libro que recomiendo. Se trata de un ensayo, no es una novela, es un ensayo que habla de la industria invisible, ¿no? De la que nos viste, de la que nos llena el depósito de gasolina, de la que nos pone la comida en el plato, de la que se mueve a lo largo de todo este mundo globalizado, moviendo sólidos, líquidos y gaseosos, y que esta periodista Rose George lo lleva a estas páginas en un viaje que hace a lo largo del Kendall, un barco de la compañía Maersk. Maersk es digamos, la gran multinacional que todo el mundo puede imaginar o que puede ver de estos camiones con contenedores, pero que cuando uno viaja a los grandes puertos del mundo está lleno de sus contenedores. Fijaros, veía hoy un dato que yo creo que marca mucho lo que es esta industria naviera, ¿no? El 20% del Producto Interior Bruto de Dinamarca es fruto de esta gran naviera, de la Maersk, ¿no? Bueno, pues esta periodista, Rose George, se embarca en un viaje fantástico desde Rotterdam hasta Singapur en un barco de gran tonelaje. En un barco. En un barco de gran tonelaje. No es el más grande de la compañía Maersk. Todos podemos recordar esa película Capitán Phillips, que secuestran el barco de la Maersk, pero eran 4 campos de fútbol de barco. Podía albergar más de 15.000 contenedores, es decir, más de 100 kilómetros de camiones, todos puestos uno seguido del otro, y 6 pisos de altura, ¿no? Y ella cuenta, bueno, pues todos los avatares que hay, pues cuando se llega a un puerto, se llega a otro, cuando se dejan mercancías, cómo viven, cómo se trabaja, qué condiciones de trabajo tiene, pues bueno, una plantilla que esencialmente de marineros indios, bangladesíes, pakistaníes y de gentes de las máquinas de Ucrania o de Rusia, ¿no? Pero también cuenta pues que es la piratería en Somalia, y de hecho uno de los puertos por los que pasa es el puerto omaní de Sabat, y por eso hemos escogido este libro, ¿no? Un libro que insisto, se trata de un libro muy interesante porque da datos muy curiosos, ¿no? De que al final, pues bueno, hoy parece todo muy accesible y uno puede comprar cualquier cosa de cualquier lugar del mundo, y que la mayor parte de todo eso viene precisamente en todos estos grandes transatlánticos, ¿no? Y de cómo pues se expone a unas condiciones duras de trabajo, a las cuestiones de cómo viven y cómo se manejan estas grandes multinacionales del mundo que son las navieras, a todo el tema de la piratería en el estrecho de Hormuz, pero también en toda la costa somalí, ¿no? Hay un dato que a mí me llama mucho la atención, y yo sé que cuando ella empieza a escribir el libro, es un libro creo que de hace 2 años, se encontraban más de 550 personas, es decir, de marineros y secuestrados por piratas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Una noticia que sea, pues como decíamos el otro día, ¿no? Cuando se quedaron los 60 mineros chilenos, se habló de no sé cuántos miles de medios de comunicación se desplazaron a Chile por 60 minutos que habían quedado. Imaginaos
en estos momentos más de 500 marineros secuestrados, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es muy interesante en este libro. Pues Óscar, te damos las gracias de nuevo por esta aventura, por vivirla, por trasladarla, por contarla, y solo te podemos pedir que sigas haciéndolo para luego traernos todos estos recuerdos. Pues lo sigo haciendo y lo voy a hacer en apenas unas horas en las que me montaré en un avión y nos marchamos hacia Sudamérica rumbo a la frontera entre Bolivia y Chile, al desierto de Atacama, así que tal vez sea ese nuestro próximo destino. Ya saben todos ustedes que si tienen alguna duda, si tienen algún destino concreto, ya saben que lo ha dicho, más de 60 países ha podido visitar. Si tienen alguna curiosidad, pues nos la hacen llegar a través de las redes sociales o cualquier otra vía. Ya saben que estamos dispuestos a aceptar todas esas sugerencias. Muchísimas gracias, Óscar, nos damos la mano, como esa despedida que hacemos siempre, que vaya bien esa aventura, porque todos los viajes en definitiva son una aventura. Muchas gracias y seguro que nos veremos a la vuelta. Pues nos vemos en la vuelta y aquí estaremos, si también lo desean, todos ustedes, ya lo saben, de vuelta por el mundo. Gracias.